Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Salud al Día, el podcast donde hablamos de todo, desde ese dolor de cabeza raro que probablemente no es un tumor cerebral, hasta, bueno, el tema de hoy, vampiros. Sí, vampiros. Pero antes de que le des pausa y pienses, ¿qué pasó con los temas de salud? Confía en mí. Este episodio va a valer la pena. Abróchate el cinturón, porque hoy vamos a hundir los colmillos. Sí, ese juego de palabras fue intencional. En la última película de terror sobre vampiros, la misteriosa historia de estas criaturas, y créelo o no, si la ciencia puede respaldar estos mitos sedientos de sangre. Bien, empecemos con la película en sí. ¿De qué trata realmente esta película? Imagina un mundo envuelto en sombras, cargado de un miedo latente, donde una figura misteriosa y de otro mundo se cuela en un tranquilo pueblo. Esta figura, un conde, no es tu vampiro encantador, de mirada seductora y con brillo bajo el sol. No, este conde es inquietante, amenazante y honestamente el material de las pesadillas. La historia gira en torno a su peligrosa obsesión con una joven llamada Ellen. Pero esto no es solo una historia de amor. Es una historia sobre la obsesión, el miedo y el terror silencioso de algo antinatural que se infiltra en la vida cotidiana de personas normales. A medida que la sombra del vampiro se expande, trae consigo enfermedad, decadencia y muerte. Y aquí viene lo interesante. Esta no es una película de héroes con artilugios geniales para cazar vampiros. No, esto es horror gótico puro. Es una experiencia que te recuerda lo frágil que es la humanidad frente a lo desconocido. No es solo una película, es un viaje al rincón más oscuro de nuestras mentes. ¿Por qué deberías verla? Porque no es tu típica película de vampiros. Aquí no hay romance bajo la luna llena en un castillo antiguo. Es el tipo de película que te hace mirar por encima del hombro cuando apagas las luces. Además, es una reinterpretación moderna de una de las películas de terror más antiguas jamás hechas, casi como rendir homenaje al abuelo del cine de terror. Ahora hablemos de los vampiros. ¿De dónde salió esta idea? ¿Por qué los humanos estamos tan obsesionados con estos mordedores nocturnos? Bueno, los vampiros son uno de los miedos más antiguos de la humanidad. Y por una buena razón. Mucho antes de que los vampiros brillantes llegaran a los pósteres de romance adolescente, las historias de criaturas que bebían sangre eran susurradas alrededor de hogueras y escritas en libros polvorientos. En la Europa medieval, la muerte estaba en todas partes. Plagas, mala higiene, enfermedades misteriosas, era un desastre. Cuando la gente no entendía cómo se propagaban las enfermedades, recurrían a historias para explicar lo inexplicable. Alguien moría de manera misteriosa y poco después, más personas de su familia caían enfermas. Naturalmente, los aldeanos pensaban, esto tiene que ser obra de los muertos que regresan para vengarse. Y así nacieron los vampiros, o algo muy parecido. Uno de los primeros vampiros documentados fue un hombre en la Serbia del siglo XVIII. Después de su muerte, 9 personas en su aldea murieron misteriosamente poco después. ¿La conclusión de los aldeanos? Definitivamente que este hombre está regresando cada noche para beber su sangre. Cuando exhumaron su cuerpo, supuestamente se veía fresco, con sangre alrededor de su boca. ¿Era vampirismo o solo descomposición natural? Hoy la ciencia tiene respuestas, pero en aquel entonces, terror puro. Y no podemos olvidarnos de Vlad el Empalador, el gobernante sediento de sangre de Valaquia, y la supuesta inspiración detrás de Drácula. Este hombre no era un vampiro, pero actuaba como tal. Amaba empalar a sus enemigos en enormes estacas de madera, y según las leyendas, a veces mojaba su pan en su sangre. Sí, no hace falta mucha imaginación para ver cómo surgió la conexión. Pero los vampiros no solo existen en Europa. Casi todas las culturas tienen alguna versión de una criatura que bebe sangre. En Filipinas y Malasia tienen una criatura mística parecida. Estas criaturas comparten rasgos similares, son oscuras, misteriosas y obsesionadas con consumir la esencia vital, generalmente a través de la sangre. Entonces, hagamos la gran pregunta, ¿podrían los vampiros realmente existir? ¿Hay alguna base científica para estos mitos? Bueno, más o menos. Déjame hablarte de algo llamado porfiria.
Es un trastorno genético raro donde el cuerpo tiene problemas para producir hemo, un componente clave de la hemoglobina en la sangre. ¿Síntomas? Sensibilidad extrema a la luz solar, encías retraídas, que hacen que los dientes parezcan más largos, y curiosamente, beber sangre podría, en teoría, aliviar temporalmente algunos de los síntomas. ¿Te suena familiar? Sí, la porfiria probablemente alimentó algunos mitos vampíricos. Y luego está la rabia. Sí, la rabia. Las personas infectadas pueden volverse hipersensibles a la luz, al agua y a olores fuertes como el ajo. También pueden volverse agresivas, delirantes y propensas a morder. Combina estos síntomas con supersticiones medievales y ¡bam! Una historia de vampiros instantánea. Pero aquí está el punto. A pesar de todas estas condiciones médicas espeluznantes y ejemplos históricos, la ciencia afirma firmemente que no. Los vampiros no existen. Pero hagamos un ejercicio mental. ¿Y si los vampiros existieran? ¿Cómo sería el mundo? Para empezar, los bancos de sangre serían como búnkeres de la medicina. Probablemente tendríamos activistas luchando por los derechos de los vampiros y científicos estudiando su fisiología. ¿Cómo metabolizan la sangre? ¿Cómo no envejecen? Al final del día, los vampiros son más que monstruos, representan los miedos más profundos de la humanidad. La enfermedad, la muerte, lo desconocido y sí, incluso nuestros propios deseos ocultos. Así que amigos, ya sea que planeen ver este filme este fin de semana o simplemente esconderse bajo las sábanas con una linterna y un collar de ajo, recuerden esto, los vampiros pueden no ser reales, pero las historias que contamos sobre ellos revelan verdades muy reales sobre nosotros mismos. Si disfrutaste este episodio, suscríbete, déjame un comentario y compártelo con alguien que necesite un poco de misterio en su día. Nos vemos en el próximo episodio de Salud al Día. Hasta entonces, mantente curioso, mantente valiente y tal vez, solo tal vez, cuida tu cuello.